Vamos a resolver el siguiente problema que nos dice: determine la magnitud y dirección θ de F1 para que la partícula esté en equilibrio. Vamos a ver el planteamiento del problema. Tenemos una partícula sometida a tres fuerzas. Una de 85 libras que actúa con respecto al eje X, otra de 60 libras con un ángulo con respecto a la horizontal y una fuerza desconocida F1 con un ángulo θ con respecto a la horizontal. Nuestro objetivo es encontrar la magnitud y dirección de F1 para que el sistema esté en equilibrio. Paso número 1. Lo que vamos a hacer es obtener las componentes de la fuerza 1 y la fuerza que vale 60 libras. Si tú observas, la fuerza 1 está en el primer cuadrante, lo voy a extraer. Aquí tenemos a la fuerza que actúa en la diagonal, en la fuerza 1. Traemos su ángulo con respecto a la horizontal, que es θ. Vamos a encontrar sus componentes colocando paralelas con respecto a los ejes, con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Colocaremos sobre los ejes las componentes de ese vector. Sobre el eje X tendré a la componente en X de la fuerza 1 y sobre el eje Y tendré a la componente de la fuerza Y en 1. Trabajaré con el triángulo rectángulo en donde se ubica el ángulo θ. Por esa razón, la componente en X, el ángulo la está tocando, será cateto adyacente y la función trigonométrica es el coseno. Este lado que estoy marcando es paralelo al eje Y, por lo tanto será la componente en Y en 1. Y como el ángulo no lo toca, será el cateto opuesto y la función trigonométrica el seno. Encontremos componentes. La componente en X en 1 es igual a la fuerza en 1 por el coseno de θ positivo, porque la cabecita de la componente en X, al igual que la componente en Y, apuntan hacia los positivos. La componente en Y en 1 es igual a la fuerza en 1 por el seno de θ. Como no conozco a la fuerza en 1 y tampoco a θ, esas serían mis componentes. Vámonos con las componentes de la fuerza de 60 libras. Se ubica en el tercer cuadrante. Aquí tenemos a la fuerza de 60 libras. Vamos a traer su ángulo con respecto a la horizontal, que son 40 grados. Vamos a generar paralelas con respecto a los ejes. Aquí tenemos una paralela con respecto al eje Y y otra paralela con respecto al eje X. Sobre los ejes voy a colocar a sus componentes. Aquí va a estar actuando la componente en X y la componente en Y. Que la componente en X apunta hacia el negativo y la componente en Y va hacia el negativo. La componente en X es igual a la fuerza que vale 60, voy a omitir unidades de medida, por el seno o el coseno, revisemos. El ángulo de 40 grados toca a la componente en X, por esa razón será el cateto adyacente y la función trigonométrica es el coseno. Trabajaré con el triángulo rectángulo en donde se ubica el ángulo de 40 grados. Habiendo dicho eso, entonces esta línea es paralela con respecto al eje Y, por lo tanto será la componente en Y. Observa que para nada lo toca el ángulo de 40 grados, por esa razón será el cateto opuesto y la función trigonométrica es el seno. La componente en X es igual a 60 por el coseno de 40 grados negativa y la componente en Y es igual a menos 60 por el seno de 40 grados. Paso número 2. Recuerda que una partícula está en equilibrio si se cumple con la primera condición de equilibrio que se llama traslación y que matemáticamente te dice sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Comencemos con la primera. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, punto y coma, sabiendo que hacia la derecha el sentido que yo voy a tomar es positivo. ¿Qué fuerzas están actuando con respecto al eje X según las componentes? La fuerza 1 tiene componente en X, al igual que la fuerza de 60 libras, entonces las colocaremos en sumatoria de fuerzas en X. Sería fuerza 1 por el coseno de θ positivo, y aquí tendríamos menos 60 por el coseno de 40 grados.
¿Qué otra fuerza está actuando con respecto al eje X? Si nos vamos al diagrama, tenemos una fuerza de 85 libras en color azul que actúa con respecto al eje X. Observa que la cabeza apunta hacia el negativo, por lo tanto será menos el valor que son 85 libras. Voy a omitir unidad de medida. Como no hay otra fuerza que está actuando con respecto al eje X, lo igualamos a 0. Fuerza 1 por el coseno de teta menos 60 por el coseno de 40, 45.96, menos 85 igual a 0. La fuerza 1 por el coseno de teta menos 130.96 igual a 0. Podemos dejarla en el primer miembro de la ecuación a la fuerza 1 por el coseno de teta y pasar al segundo miembro de la ecuación con operación contraria 130.96. Fuerza 1 por el coseno de teta es igual a 130.96. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 punto y coma, sabiendo que hacia arriba el sentido que yo voy a tomar es positivo. Revisemos. La fuerza en 1 tiene componente en Y, que es F1 por el seno de teta. Entonces, F1 por el seno de teta positivo. La fuerza de 60 libras también tiene componente en Y, que sería menos 60 por el seno de 40 grados. F1 por el seno de teta es igual a 38.57. Ahora, esta será nuestra ecuación número 1 y esta será nuestra ecuación número 2. Lo siguiente que vamos a hacer es dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1. Tenemos fuerza 1 por el seno de teta es igual a 38.57 entre fuerza 1 por el coseno de teta igual a 130.96. Fuerza 1 se va. Seno de teta entre coseno de teta, ocuparemos una identidad trigonométrica que nos dice la tangente de teta es igual al seno de teta entre el coseno de teta. Entonces aquí dejaríamos tangente de teta es igual. Dividimos 38.57 entre 130.96, nos da 0.294517. Despejemos. Teta es igual a tangente a la menos 1 de 0.294517. Teta tendrá un valor 16.41 grados. Ya tenemos teta, por lo tanto ya podemos conocer la fuerza 1. Podemos ocupar cualquiera de las dos ecuaciones, la 1 o la 2. Yo voy a ocupar la 2. Encontrar el valor de la fuerza en 1. Sería la fuerza 1 es igual a 38.57 entre el seno 16.41 grados. Fuerza 1 tendría un valor de 137 libras. Y con esto terminaríamos el problema.